entrábamos así porque cuando uno está con el hermano Lolo está deseando de escucharlo y Gilabert y yo decíamos, vamos a entrar, vamos a irrumpir como sea, que si no, no se acuerdan de nosotros. Amén. Así que bueno, di gracias al Señor por estar con todos vosotros como cada semana, como cada programa, y poder disfrutar de, como digo yo, poder aprender de la sapiencia que Dios pone en hombres y no dejan de ser fuentes. Entonces, hay que acercarse a las buenas fuentes y en esta noche tenemos, creo que, de las mejores fuentes posibles que podamos tener en nuestro pueblo y del cual nos sentimos muy orgullosos de poder tener en esta noche. Una bendición, por supuesto. Amén. David, buenas noches, tocayo. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas noches. Muy contento de, como decía nuestro hermano Hugo, de que está aquí nuestro hermano Lolo. Yo he entrado solamente un minuto para salir corriendo porque sabéis que tenemos las clases de recuperación, de apologética, pero no quería perderme la oportunidad de decírselo en directo, de decirle muchas gracias porque siempre, de verdad, que le llamamos para traer temas y siempre que ha venido le hemos cogido y le hemos puesto temas bastante complicados y el hermano siempre ha dicho que sí, y creo que es de reconocer y valorar eso mismo, de que quiera compartir, porque mira, hay algo que, y lo parafraseo, que el hermano Lolo lo dice alguna vez predicando, pues ya sabes, Lolo, Dios te bendiga, que os voy cogiendo cosas a todos, y hay una de ellas que dices que te sientes tranquilo cuando sabes que alguien está orando, que te transmite tranquilidad, ¿verdad? Pues cogiéndolo el de Pablo, ¿no? Y cuando se va a convertir y todo esto. Pero me pasa algo muy parecido, que es cuando sé que alguien que está enfrente mío ama de verdad las Escrituras, me transmite una tranquilidad inmensa y un gozo. ¿Por qué? Porque sé que el que ama las Escrituras las va a respetar. Por eso, para mí es un gran privilegio tenerte en nuestra misión y que siempre estés dispuesto a compartir con nosotros en Sola Escritura. Nada más, ya me callo de verdad. Buenas noches y Dios os bendiga a todos. Dios te bendiga, David. Amén. Dios te bendiga mucho. Amén. Pues nada, yo también os dejo. Amén, que Dios bendiga. Dios te bendiga. Dios os bendiga muchísimo. Pues bueno, yo quiero hacer simplemente una pregunta antes de que el programa pues empiece y se pueda sentir muy libre. Sabe la dinámica del programa y el formato y sabe que se puede pues sentir en casa, pues ya es un hombre que entre nosotros es nuestro, amén, y así lo consideramos. Solamente le quiero hacer una pregunta, ¿vale? Que suelo hacerla, y es el porqué del tema que tocamos esta noche. ¿Qué le lleva a compartir entre tantos temas, ¿no? que tenemos tanta riqueza? ¿Por qué este tema del perdón? Y nada, simplemente la curiosidad y para que se nos lo diga. Cualquier tema es bueno. Sencillamente escogimos este porque en la llamada que me hicisteis os pregunté si teníais algún tema específico para que yo lo tuviese que compartir, y en mitad de la conversación salió este tema del perdón y a mí me pareció bien, me pareció que es un tema que está dentro de la Escritura, por lo tanto es bueno, pero además me pareció que la elección que vosotros me proponíais, además de bueno, porque está en la Escritura, me parece necesario, aunque es un tema muy básico, pero no deja de tener una gran importancia. El tema del perdón tiene una importancia que repercute después en el cristianismo personal, en el cristianismo del día a día, en ese cristianismo que tenemos que vivir. Un cristianismo sin perdón es un cristianismo muy deficiente, y el creyente que no practica el pedir perdón cuando hace mal, o el saber dar perdón cuando él es el dañado, el creyente que no ha hecho un hábito de dar perdón y de pedir perdón, ese creyente que no ha hecho hábito de esto, va a ser un creyente que va a sufrir unas consecuencias negativas en su cristianismo. Por lo tanto, decidimos en mitad de aquella conversación que el perdón sería un tema bueno. A mí me pareció bien, y me pareció bien por esto que te digo, porque es un tema muy del día y que si no se practica
tal como la palabra del Señor quiere, tiene consecuencias de bajo crecimiento en nuestra cristiandad interior. ¿De acuerdo? Entonces me pareció un tema... Me quedo con esa palabra muy del día. Amén, muy del día, porque aunque parezca una de esas doctrinas que son rudimentos de la palabra, básicos del principio, pero creo que es un tema que lo tenemos que ir recordando más de lo que deberíamos, por medio de la palabra, de vez en cuando, para ir, pues, cuando no menos, actualizados a lo que Dios quiere de nosotros, en el nombre del Señor. Amén. Bueno, pues yo rápidamente le voy a dejar plaza para que se sienta libre, para que exponga. Solamente quiero hacer una oración presentando, pues, lo que vamos a hacer en esta noche, para que Dios, pues, tome su lugar, tome el control, y luego, pues, ya usted se siente libre y nos comparte. Amén. Venga, vamos a orar. Señor Padre Celestial, Dios de toda gloria, te doy gracias, Dios mío, por poder estar delante de ti, exponiendo, Dios mío, este programa, esta enseñanza, Dios mío. Gracias por tu siervo, gracias, Padre mío, por el tema que tú has puesto en su corazón. Te ruego, Dios mío, que tengas misericordia de nosotros, que vengas, Padre mío, hablando a la mente y también al corazón, que vengas, Padre mío, tratando con nosotros, Dios mío, por medio de tu palabra. Danos los dichos de tu boca, Dios mío. Estamos expectantes, estamos necesitados. Rogamos en el nombre de Jesús que en todo lo que se haga en esta noche, como en cada programa, tú te lleves toda la gloria, Dios mío. Te doy gracias, Dios mío, por tu siervo Lolo. Gracias, Padre mío, por poder prestárnoslo en esta noche, sabiendo y entendiendo que tú ya lo habías, Padre mío, escogido para esta ocasión, Dios mío, y que tú ya tienes preparada la bendición para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Te ruego, Dios mío, por cada enfermo, Dios mío, de tu pueblo en este tiempo tan difícil, por cada necesitado, Padre mío, por cada enlutado. Te ruego en el nombre de Jesús, Dios mío, sigue siendo Dios. Sigue, Padre mío, obrando como lo estás haciendo. Sigue sanando como lo estás haciendo. Sigue visitando las vidas como lo estás haciendo. Sigue, Padre mío, llevándote la gloria en cada uno de tus hijos, Dios mío. Muchas gracias. Todo lo presentamos delante de tu presencia. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Pues, hermano Lolo, adelante y Dios lo bendiga mucho. Y yo, pues, estoy aprendiendo también. Amén. Un abrazo. De acuerdo. Aprendemos los unos de los otros. Bien, pues después de la oración y las presentaciones pertinentes, vamos a pasar a compartir el tema que hoy nos ocupa, que, como ya se ha dicho, es el perdón, la necesidad del perdón. Evidentemente no vamos a hablar del perdón de Dios hacia los hombres, sino que más bien vamos a hacer girar todo lo que digamos en torno al perdón entre los hombres, al perdón de los hombres entre sí. Vamos a estar hablando acerca de la necesidad de pedir perdón cuando somos nosotros los que hemos transgredido, y de la necesidad de dar perdón cuando nosotros somos las víctimas. Necesitamos en el pueblo del Señor saber y además practicar pedir perdón cuando dañamos a alguien y dar perdón cuando nosotros hemos sido los dañados. Esto es de tan vital importancia que cuando no se practica tiene unas consecuencias altamente negativas para nuestra cristiandad. Por lo tanto, con la intención de que esos aspectos negativos no nos repercutan, hoy vamos a recordar lo que todos indudablemente sabemos, pero que también todos necesitamos que en vez en cuando se nos recuerde lo que ya sabemos. Para hablar del perdón, yo voy a usar un ramillete de pasajes bíblicos. Concretamente voy a usar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasajes bíblicos. Vamos a hacer una mínima exegesis a cada uno de esos 6 pasajes dentro de nuestras limitaciones. Y después de eso vamos a estar mirando los perjuicios de la no práctica del perdón, para después estar mirando cómo poder ejercitarnos en el perdón con relativa facilidad. ¿De acuerdo?
Eso va a ser el contenido de lo que hoy vamos a compartir, y después de la ponencia pues entraremos en el apartado habitual de estos programas en los que hay aportaciones, ruegos y preguntas. Por lo tanto, vamos a comenzar mirando estos 6 pasajes. Mirad, el primero de ellos, por si queréis tomar nota, será el que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 12 al 15. El segundo pasaje que vamos a estar tratando es el que se encuentra en el mismo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, verso 21 al 35. El tercero de los pasajes que vamos a tomar va a ser el que está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, verso 25 al 26. Estaremos también tomando un pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 47, y después de esto estaremos entrando en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 32, y el último de los textos que hoy tocaremos en relación a este tema será el que se encuentra en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, verso 13. Podríamos usar muchísimos más, evidentemente, hay muchísimos pasajes de la Escritura que hablan acerca del perdón, pero creo que con estos 6 vamos a tener más que suficiente. Comencemos por el primero de los que enumerábamos. Mateo, capítulo 6, verso 12 al 15. Dice así la palabra del Señor en el texto citado. Cada vez veo menos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En este texto, los 2 versos más importantes en relación al tema que tratamos, indudablemente son el 12 y el 15. Verso 12 y verso 15 son los más importantes de los que hemos leído en este pasaje. Tanto en un texto como en otro, se nos enseña de una forma clara y diáfana que para recibir nosotros perdón de Dios, siendo ya creyentes, será necesario que nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Es decir, que el texto es claro y diáfano y nos viene a decir, no hay perdón divino para el creyente por sus ofensas si éste no perdona a su prójimo las suyas. Verso 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Se puede decir más alto, más claro no. No hay perdón divino para el creyente por sus ofensas si éste no perdona a su prójimo de las suyas. Estos versos se encuentran en un contexto que es necesario citar. El contexto en el que están estos textos que nosotros hemos leído es el contexto de la oración modelo del famosísimo Padre Nuestro. Ahí es donde está ubicada esta fracción de la palabra que hemos leído. En dicha oración, en esa oración modelo, la archiconocida como el Padre Nuestro, nuestro Señor Jesucristo hace resaltar 6 cosas principales. 6 cosas principales que son la adoración a Dios, el deseo del reino de Dios, el sometimiento de nuestra voluntad a la voluntad divina, la petición del sustento diario, el perdón y, finalizando, la ayuda de Dios para librarnos del mal. Pues bien, de estas 6 fracciones, tan solo una es destacada sobre las demás. Tan solo una es destacada con una explicación adicional. Y esta no es otra que la que habla del perdón. La explicación adicional que del perdón se hace en la oración modelo la encontramos en el verso 14 y 15 que hemos leído. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mirad, el hecho de que
haya una explicación adicional, nos está haciendo entender la importancia que a los ojos de Dios tiene el perdón entre hermanos. Tanta importancia tiene el perdón fraternal a los ojos de Dios, que si este no existe, no hay posibilidad de recibir el perdón divino. Es decir, que Dios ha estado enseñando en la persona de Jesús acerca de los 6 condicionantes principales que toda oración debe de tener. Pero tan solo hace una explicación adicional de uno de ellos, del condicionante del perdón. Esa explicación adicional nos está haciendo entender implícitamente que el perdón tiene una importancia vital a los ojos del Señor. Tanto es así que si uno no perdona a su semejante, está impidiendo que el perdón de Dios llegue hasta él. Esto no lo han predicado 1000 veces, pero hay que volverlo a decir. Si tú no perdonas, a ti tampoco Dios te va a perdonar. La falta de perdón hacia el hermano está haciendo que el cielo se haga de bronce para nosotros, porque tampoco va a permitir que el perdón de Dios llegue hasta nuestras vidas. Por tener tanta importancia, es que Dios a esta parte de la oración modelo, que es el perdón, le da una explicación adicional en los versos que hemos leído. Vamos a seguir al segundo texto, Mateo 18, 21 al 35. Mirad el segundo texto que hemos elegido para seguir hablando de la importancia del perdón. Capítulo 18, verso 21 en adelante. Vamos a leer hasta el 35. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. Ahora el Señor va a ilustrar lo que acaba de decir con esta historia. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, subrayen eso, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, subrayen esta última parte, el epílogo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Súper conocido, pero súper importante. Amén. En este pasaje, nuestro Señor Jesucristo realza con un ejemplo lo que ya enseñó como doctrina en la oración modelo del Padre Nuestro. En este pasaje Jesucristo realza la verdad de que hemos de perdonar las veces que sean necesarias a aquellos que pequen contra nosotros. ¿Hasta cuántas? 7, dice hasta 70 veces 7. Es decir, hemos de perdonar las veces que sean necesarias a aquellos que contra nosotros pequen, ya que si así no lo hacemos, dice el texto, que no recibiremos nosotros el perdón de Dios.
Mirad, el ejemplo que usa Jesucristo en este pasaje que hemos leído para realzar e ilustrar esta verdad es aquel en el que un rey perdona a un siervo una deuda insalvable. Realmente aquel siervo no tenía vida suficiente para pagar aquello. Era una deuda insalvable. Pero sin embargo, aquel rey se la perdona a aquel siervo porque es conmovido a causa de la petición de perdón que éste le hace. Y tras de hacerle la petición de perdón y perdonarle, tras de esto, aquel siervo sale de la presencia del rey y se encuentra a un consiervo, a un congénere, a un igual, y este resulta que le debía a él una suma perfectamente pagable. El primer siervo le debe al señor, al rey, una deuda insalvable, pero este consiervo le debe al consiervo que acaba de recibir el perdón del rey una deuda perfectamente salvable. Se podía pagar en unos días de trabajo, se podía pagar. Sin embargo, este consiervo que le pide que le cancele la deuda o que le dé tiempo para pagarla, recibe un tajante no por respuesta. El que fue perdonado por el rey se niega a perdonar a aquel que es un semejante. Ante esta actitud, ante la actitud de este consiervo que fue perdonado por el rey, pero que se niega a perdonar al que es un igual, ante la actitud de este, ante una actitud intransigente y falta de misericordia y falta de paciencia, ante esta actitud es informado el rey de los dos. Y cuando el rey es informado de lo que ha sucedido, manda llamar a su presencia al siervo inmisericordia. ¿Para qué? Para reprenderle. ¿Por qué le reprende? Por su falta de misericordia y perdón. Y la argumentación que usa el rey es la siguiente: ¿no debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Esto debía de tocarnos a todos nosotros. Muy bien. El argumento del rey debía de tocarnos a todos nosotros. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Dicho de otra forma, el rey le estaba diciendo: debías haber hecho con él como yo hice contigo. Yo te perdoné a ti, tú debías de haberle perdonado a él. La diferencia entre mi perdón, diría el rey, y el tuyo es que yo te perdoné algo que tú nunca jamás ibas a poder pagar. Sin embargo, tú te niegas a perdonar a aquel algo que era perfectamente pagable. La lección indudablemente es clara y vosotros la conocéis, pero yo os la repito esta noche. La lección es: si nosotros hemos sido perdonados de una deuda insalvable, nuestros pecados, debemos perdonar nosotros a los que a nosotros nos deben. Esta es la ley del perdón. Perdonar al prójimo como a nosotros nos perdonó Dios. El perdón es esencia divina que nosotros recibimos y que tenemos que permitir que esa fragancia de la esencia que vino a nosotros también sea una fragancia que alcance a los demás. Perdonar al prójimo como a nosotros nos perdonó Dios. Esto es vida cristiana. Mirad, cuando esto no lo hacemos, amén, hemos de saber algo importante que os voy a compartir ahora. Y aquí sí que quisiera que lo subrayaseis. Cuando nosotros no hacemos esto, tenemos que saber que contraemos el enojo de Dios contra nosotros. Eso dice el verso 34 que hemos leído. Se enojó Dios, o se enojó el rey, dice en la parábola. Pero ya sabéis que el rey ahí es un tipo de nuestro Dios. Y esto tenemos que tenerlo presente. Cuando nos negamos a perdonar una ofensa que se nos ha hecho, estamos provocando el enojo de Dios contra nosotros. Tú podrás intentar argumentar y podrás decir: es que yo soy la víctima, es que yo soy el dañado. Me parece bien, puedes argumentarlo si quieres. Pero yo te tengo que decir que el verso 34 dice que Dios se enoja si tú te niegas a conceder perdón a aquel que te lo pide. Por lo tanto, si no das el perdón que se te pide, sepas, que yo sé que lo sabes, pero te lo recuerdo hoy, que estás enojando a Dios. Pero mira, ¿qué te digo? Enojas a Dios hasta el punto de convertirte en el objeto de su disciplina. Déjame leer otra vez el verso 34 y el 35, que es interesante que lo leamos. Entonces su señor, enojado, le entregó, ¿a quién?
a los verdugos. ¿Hasta cuándo? Hasta que pagase todo lo que debía. Y ahora el Señor interpreta eso. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El Padre Celestial hará lo mismo que el Rey. Enojarse y entregarnos ¿a quién? A los verdugos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se pague la deuda. Es decir, que cuando nos negamos a perdonar, tenemos que ser conscientes de que no solo contraemos el enojo de Dios contra nosotros, sino que además de contraer este enojo, resulta que somos entregados a los verdugos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se pague la deuda. La pregunta sería, ¿y cómo pagamos esa deuda insalvable? Si Muy solamente bien. Cristo podía pagar por nosotros. O Sí, sea, pero aquí no estamos hablando. Aquí no estamos hablando de. Aquí estamos hablando del perdón que el perdonado por el rey tenía que haber otorgado a su consiervo, a su igual. ¿De acuerdo? El no haber perdonado a su igual es lo que ha contraído el enojo de Dios. Aquí no estamos hablando de la deuda insalvable. La deuda insalvable ya había sido pagada de Dios hacia el creyente. Ahora estamos hablando de que el creyente se niega a perdonar a otro que a él le debe, que no es una deuda insalvable, es una deuda perfectamente pagable. El no haber perdonado a su consiervo, en la parábola que ha compuesto Jesús, ha contraído el enojo del rey y además la disciplina del rey sobre este consiervo inmisericordia. ¿Y la disciplina cuál ha sido? Entregarla a los verdugos. ¿Hasta cuándo? Hasta que decida perdonar a aquel que le pidió perdón. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ahora bien, amén. Interpretemos el tema de la entrega a los verdugos. Que este es el tema, esta es la parte sustancial. Mira, creo que la interpretación de esto es que Dios, contra los que se niegan a perdonar al prójimo, no solo se va a enojar, sino que va a manifestar su enojo, entregando al que se niega a perdonar a la posibilidad de una administración de los demonios en él. Esto ha sonado fuerte. Yo sé que esto ha sonado fuerte. Pero cuando yo me niego a perdonar a un consiervo, cuando yo me niego a perdonar a un igual, cuando yo me niego a perdonar a otro hombre, cuando éste me ha venido y me ha solicitado perdón, que yo le perdone la deuda, cuando yo me he negado, he contraído el enojo de Dios y la disciplina de Dios. Y la disciplina de Dios, según la parábola que compone Jesucristo, es ser entregado a los verdugos. Discernamos quiénes son los verdugos. Yo entiendo que esos verdugos es una alusión al mundo de los demonios. Es decir, la falta de perdón en mi persona provoca una plataforma para que un demonio me pueda ministrar. No hablo de posesión, pero sí hablo de influencia. ¿Dónde podemos ligar este pasaje? Esto que Jesucristo está predicando, haciendo uso de esta parábola, haciendo uso de este ejemplo, es lo que después San Pablo nos entrega ya en calidad de doctrina en Efesios 4, 26 al 27. Este texto de 4, 26 al 27 de Efesios lo podemos ligar con el texto que estamos tratando de Mateo 18. Aquí se nos va a confirmar la interpretación que yo estoy dando a la identidad de los verdugos. Los verdugos que, como parte de la disciplina divina sobre mi vida, por negarme a perdonar, Dios permite que actúen. Es decir, mi falta de perdón provoca el enojo de Dios y el enojo de Dios permite que en mí, por mi falta de perdón, se extienda una plataforma desde la que un demonio me puede ministrar. Cuidado con la falta de perdón. Y digo que esto que estoy diciendo queda de alguna manera ilustrado o queda de alguna manera confirmado por lo que vamos a leer ahora. Efesios capítulo 4, verso 26 al 27. Si tenéis vuestras Biblias ahí, las movéis conmigo y os venís a esta preciosa carta de los Efesios, en el capítulo 4, verso 26 al 27. Mirad lo que dice el texto. Dice así: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.
En este texto se nos informa que la retención del enojo, que no es otra cosa que la falta de perdón, es la ocasión para dar lugar al diablo ministrando a la vida de un creyente. Un creyente no puede ser poseído por un demonio, pero eso no quiere decir que no pueda ser influenciado por él. Y en ocasiones le prestamos plataforma a los demonios bajo la voluntad permisiva de Dios a causa de nuestra falta de perdón. Le podemos prestar plataformas a causa de otros pecados, pero hoy estamos hablando del perdón y por lo tanto nos concretamos en la falta de perdón. La falta de perdón se puede convertir en ocasión para facilitarle una plataforma para que un demonio me ministre. Esto es lo que enseña Jesús en la parábola del rey y de los dos siervos, cuando hace alusión a los verdugos como parte de la disciplina divina. Y esos verdugos yo interpreto que son los demonios, confirmando esta interpretación en lo que dice Efesios 4, 26 al 27, donde el apóstol San Pablo nos permite enojarnos, pero no pecar. ¿Y cuándo el enojo se convierte en pecado? Cuando el sol se ha puesto sobre él. Cuando el sol se ha puesto sobre el enojo permitido, este se ha convertido en pecado. Y dice el apóstol que cuando eso sucede, le damos lugar al demonio. Él dice lugar, yo digo plataforma, pero hagamos uso de la expresión bíblica, lugar. Por lo tanto, la falta de perdón hacia mi semejante puede traer una consecuencia tan nefasta como que haya un lugar desde el que un demonio me pueda ministrar. Es decir, que la falta de perdón es la ocasión para dar lugar al diablo en la vida del creyente en cuanto a una influencia sobre él. Pero para que el diablo tenga lugar en la vida del creyente, hemos dicho y volvemos a repetir, es preciso que previamente, evidentemente, Dios dé su permiso. Dios da su permiso porque es parte de la disciplina con la que Él nos quiere corregir. Por lo cual, decimos que cuando un demonio toma ese lugar para ministrar a la vida de un creyente, entre otras cosas, puede ser por la falta de perdón. Así de que tenemos que tener suficiente prudencia a la hora de negarnos a perdonar, teniendo presente la consecuencia negativa que esto puede tener sobre nosotros. Por lo tanto, para terminar con este segundo pasaje, decimos, si no perdonamos a nuestros hermanos sus ofensas y guardamos contra ellos nuestro enojo en el corazón, hemos de prepararnos a recibir esta ley espiritual de la que estamos hablando. Esta ley espiritual por la cual podremos sufrir el hecho de tener a un demonio ministrándonos en influencia a causa de la plataforma que nosotros le hemos otorgado por no querer perdonar a aquel que nos lo pidió. Cuidado con la falta de perdón. Vamos a pasar al tercer pasaje, por no seguir ganando o no seguir tomando más tiempo del necesario. Vamos a tomar el tercer pasaje. El tercer pasaje del que hablábamos es Marcos 11, 25 al 26. Volvemos hacia atrás sobre nuestros pasos en la Biblia. Nos vamos al capítulo 11 del Evangelio según San Marcos y leemos en el verso 25 al 26 y dice así. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Volvemos a reiterar, pero es que hay que hacerlo. Mira, en este pasaje Jesucristo vuelve a reincidir sobre la misma cuestión. Y si Él reincide, nosotros también, manifestándonos el mismo resultado. Si no perdonamos a nuestros hermanos, Cristo no nos perdona a nosotros. Pero además de esta verdad, Dios nos muestra en este pasaje que acabamos de leer otra verdad, que la falta de perdón en el creyente será un freno insalvable que impedirá el poder de Dios en dicho creyente e incluso que Dios le escuche en cualquier clase de petición. A esta conclusión última que os acabo de compartir se llega cuando uno mira este texto a la luz de su contexto.
el contexto en el que se encuentra este texto que acabamos de leer es un contexto en el que se habla, o en el que se está hablando, del poder de Dios hecho realidad en el creyente por la fe y a través de la petición. Mirad cómo lo dice en el verso 22 al 24, que es el contexto del texto que acabamos de leer. Verso 22 al 24 del mismo capítulo 11 de Lucas, que es el contexto inmediato al verso 25 y 26 que acabamos de leer. Mirad cómo lo dice. Respondiendo Jesús, les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y a partir de ahí, entramos en el texto que hemos leído. Y cuando estéis orando, perdonad si tuviereis algo contra alguno. Es decir, el contexto inmediato anterior es un contexto en el que se está hablando del poder de Dios entregado en el creyente a través de la fe y de la petición. Ese es el contexto inmediato anterior. Es decir, que Cristo en este contexto, por el poder de la fe, acababa de secar una higuera. Esto si nos vamos un poco más atrás. Si nos vamos al verso 20, por ahorrarnos algo de la lectura, si nos vamos un poco más atrás, en el verso 20, encontraremos que el Señor ha dicho lo que ha dicho en el verso 22 y 24, porque en el 20 acaba de secar una higuera. Conocéis perfectamente el pasaje de Betania a Jerusalén, una higuera con muchas hojas, el Señor que tiene hambre, mete la mano, las hojas decían que había fruto, pero realmente no la había, y Dios maldice la apariencia en aquella higuera, y aquella higuera se seca. Ante esto, Pedro, al día siguiente, se sorprende sobremanera. Esto lo vemos en el verso 21 de este capítulo 11 de Marcos. Y Cristo, ante la sorpresa de Pedro, le dice lo que acabamos de leer: si tuvieseis fe y con fe pidierais, no solo esto, sino que cosas mayores recibiríais, que es lo que le viene a decir el Señor en el verso 22 y 24 que hemos leído. Tras de esto, Cristo le informa, y aquí es donde vamos, aquí es donde queremos llegar. Tras de esto, Cristo le informa que cuando pidan en oración poder manifestado por la fe, perdonen si tuvieran algo contra alguien. Es como que Cristo estuviese diciendo: si tenéis conflictos y no perdonáis, aunque pidáis en oración con fe poder de Dios, este poder no vendrá, ya que vuestra falta de perdón será una especie de freno insalvable que impedirá que Dios conteste a vuestras oraciones. Resumiendo todo lo que he dicho, en el pasaje concreto del capítulo 11, Jesucristo acaba de hacer que una higuera se quede seca desde la raíz por causa de que no había fruto. Dios ha dicho: nadie jamás coma fruto de ti. San Pedro se asombra, dice: oye, la higuera que maldijiste se ha secado desde la raíz. Y el Señor es entonces cuando le dice: Pedro, esto que yo acabo de hacer está a vuestro alcance. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, no esto, sino cosas mayores que estas haríais. ¿De acuerdo? Y a continuación, inmediatamente, dice: pero mirad, Pedro, cuando pidáis, es decir, cuando pidáis poder, que es de lo que se está hablando en el contexto, cuando pidáis, si os acordáis que tenéis algo contra alguien, perdonad. ¿Por qué dice eso el Señor? ¿Por qué el Señor introduce el material del perdón en una conversación de fe y de poder? Sencillamente porque está enseñando a San Pedro y a todo el que está escuchando que la falta de perdón puede ser un freno que impida el poder que se está deseando y que se está pidiendo a través de la fe. ¿De acuerdo? El Señor incluye el tema del perdón en un tema de poder, de fe y de petición, porque está enseñando implícitamente que la falta de perdón en la oración de petición será impedimento que obstaculice que el poder pedido no llegue. Cuando pidáis, le dice, cuando oréis, ¿para qué está orando? Para pedir poder. Cuando oréis y pidáis, si tenéis algo contra alguien, si te acuerdas, perdona. Porque si no perdonas, la falta de perdón se convierte en obstáculo que impide que el poder de Dios pueda llegar hasta ti, aunque lo estés pidiendo por medio de la fe. Por lo tanto, tenemos que la falta de perdón no solo impide el poder divino sobre nosotros, sino que también impide la manifestación del poder de Dios en nosotros. ¿Veis?
otro perjuicio de la falta de perdón. Por eso digo, tengamos cuidado con la falta de perdón en nuestras vidas, porque ya estamos empezando a enumerar cuando menos 3 déficits que esto puede traer a nuestra vida espiritual. ¿De acuerdo? Amén. Vamos a mirar ahora... Sí. Dime. Decía, por matizar que el tema es precioso y creo que se lo merece la matización, estaríamos diciendo que muchas de nuestras oraciones, llevándolo al terreno práctico, muchas de nuestras oraciones no son escuchadas simplemente porque no perdonamos. Estaríamos hablando de eso, ¿verdad? Muchas oraciones, después de que entremos en el apartado último de ruegos, preguntas, si queréis lo tratamos con más profundidad, pero al hilo de lo que tú dices, lo que has dicho lo has definido bien. La falta de perdón en la vida del creyente obstaculiza el recibir lo que a Dios estamos pidiendo. Dios nos escucha, evidentemente Dios escucha, pero el que escuche no va a implicar que nos dé lo que le pidamos. La falta de perdón es un obstáculo a nuestras oraciones con Dios. En el texto este concreto es un obstáculo al poder, que es de lo que se estaba hablando Jesús con los apóstoles, pero podríamos colocar cualquier otra cosa. Por lo tanto, en términos genéricos, está bien lo que tú has dicho. La falta de perdón en la vida de un creyente es un obstáculo en cuanto a cualquier oración que él tenga con Dios. Esto es así. Y hay que decirlo con este acento de gravedad, sencillamente por provocar en las almas que nos están escuchando, provocar que si acaso tienen alguna falta de perdón con alguien, por favor lo rectifiquen, porque esto les está trayendo un perjuicio a su vida espiritual que quizás en este momento no sean conscientes del mismo. ¿De acuerdo? Amén, amén. Vamos al cuarto. Adelante, de los pasajes. Perfecto. Vamos a intentar acelerar. Vamos al cuarto, creo que es. Lucas 6:37. Mirad lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 6, verso 37. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Qué bonito. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Y donde nosotros estamos esta noche, que es lo que nos ocupa. Perdonad y seréis perdonados. Es muy sencillo, ¿verdad? Pero qué grandeza tiene la sencillez. En este pasaje, Jesucristo vuelve a reincidir sobre lo mismo. Si uno no perdona, no puede recibir perdón. Y tras decir esto, Jesucristo da un razonamiento que lleva implícito una ley divina. Esto lo dice Jesucristo en el verso 38. Ahora lo vamos a leer. Dice: dad y se os dará. Esta ley divina está expresando que en el reino del cristianismo se ha de dar al prójimo para así recibir de Dios. Si das perdón, recibes perdón. Mirad lo que dice el verso 38, que me lo he ahorrado para leerlo ahora. Mirad lo que dice el verso 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Ciñámoslo al tema del perdón, que es lo que nos ocupa hoy. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Cuando uno da lo que se le pide, si me piden perdón y lo entrego, ¡ay Dios! Estoy dando lo que se me ha pedido. Entonces, el razonamiento de Jesucristo en cuanto a nos llama a perdonar a los que nos piden perdón, ese razonamiento provoca el funcionamiento de una ley divina, que es el dar y se os dará. ¿De acuerdo? Ahí se nos está expresando que en el cristianismo de a diario, en el cristianismo, ese cristianismo palpable, visible, ese cristianismo que tenemos que practicar, en ese cristianismo, el dar al prójimo conlleva recibir de Dios. Nota esto: el dar al prójimo conlleva recibir de Dios. El que es de corazón espléndido para con el prójimo está provocando que haya esplendidez en el corazón de Dios para con él. Es importante. Amén. Esto del perdón y todas las derivaciones que tiene. Vamos a acelerar un poco. Lucas 7:47. Estamos disfrutando, tranquilo. Tranquilo, estamos gozando todos. Amén. 7:47 del mismo Evangelio de Lucas. Dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. En este texto
y el contexto en el que se encuentra, Jesucristo nos enseña que el perdón es consecuencia del amor y a la misma vez enseña que el perdón genera amor. El amor es la matriz del perdón, pero a la misma vez el perdón, que es hijo del amor, fecunda más amor. ¿De acuerdo? Del amor nace el perdón, pero cuando el perdón se practica, da a luz más amor. Amor, perdón, perdón, amor. Eso es lo que está enseñando Jesucristo. El perdón es la consecuencia del amor, pero a la misma vez enseña que el perdón genera amor. Amor, perdón, perdón, amor. Es un círculo vicioso positivamente en este sentido. Por lo tanto, habituémonos a perdonar. Cada vez que perdonamos, estamos manifestando un matiz del amor divino y provocando que el amor de Dios se siga engordando y extendiendo. Amén. Vámonos ahora a Efesios 4:32. A Efesios 4:32. Y vamos a seguir tratando este precioso tema. 4:32 de Efesios. Dice así: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto es cristianismo en esencia. Esto es cristianismo en esencia. No necesita una interpretación muy grande, pero es cristianismo en esencia. Esto lo lees y te alimenta el alma. Por eso lo voy a leer otra vez. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En este pasaje, el apóstol se está haciendo eco de las enseñanzas del Maestro, y haciéndose eco de las enseñanzas fundamentales del Maestro, le está recordando a sus lectores que el perdón entre hermanos ha de ser practicado y tener como modelo el perdón de Cristo sobre nosotros. Eso está haciendo el apóstol. Es un eco de la enseñanza de Jesús. Está diciendo: practicad la benignidad, practicad la misericordia, practicad el perdón. ¿Cómo? Como Jesús lo practicó con vosotros. El que perdona está caminando en las huellas de Jesús. El perdón es cristianismo en esencia. El crucificado de gloria, en mitad de su crucifixión, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón era parte esencial de su naturaleza, de su persona, de su ministerio. Si queremos caminar en las huellas de Él, tenemos que estar habituándonos a practicar el perdón. Colosenses 3:13. Con este vamos a terminar. Colosenses 3:13. Mirad lo que dice el apóstol aquí. 3:13 de Colosenses. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si es que a veces pienso que la parte más importante de las epístolas son estas. Dejadme leerlo otra vez. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nuevamente el apóstol nos recuerda lo necesario que es el perdón entre hermanos y realza el hecho de que este perdón debe de ser como el de Cristo sobre su iglesia. Cuando el apóstol pone como referencia el perdón de Cristo sobre nosotros, para que así sea nuestro perdón sobre nuestros semejantes, lo que está queriendo enseñar el apóstol aquí es que nuestro perdón hacia nuestros semejantes ha de ser un perdón sincero. No vale el perdón fingido. Ya sabéis que hay amor fingido, la Biblia lo redacta así, amor fingido. También hay perdones fingidos. Pero cuando el apóstol dice: oye, perdona, pero no dice sencillamente: oye, perdona. Dice: perdona como Cristo perdonó. El apóstol es muy concreto. No queda nada al azar, no queda nada suelto. Dice: perdona, Lolo, perdona, me dice el apóstol. Pero escucha, como Cristo perdonó a la iglesia. Me está diciendo: no puedes perdonar de cualquier manera, tienes que perdonar con sinceridad. Ahora bien, intentando profundizar un poquito aquí, un poquito nada más. Ahora bien, ¿cuáles son los ingredientes del perdón sincero? El apóstol reiteradamente en los pasajes que hemos leído nos ha dicho: oye, tenéis que perdonar. Vale,
pero no se ha quedado ahí, sino que ha dicho, como Cristo perdonó. Se está intentando asegurar que la práctica de nuestro perdón sea sincero. ¿Por qué? Porque nos pone a Cristo como modelo. Entonces ahora nos tenemos que preguntar cuáles son los ingredientes del perdón sincero para que podamos andar verdaderamente en la huella del perdón de Jesús. Pues los ingredientes del perdón sincero son los mismos que encontramos evidentemente en el perdón de Cristo sobre nosotros. Dicho esto, habrá que preguntarse, ¿cuáles son los ingredientes del perdón de Cristo sobre nosotros? Y a esa pregunta respondemos diciendo que hay 3 ingredientes de forma principal en el perdón sincero. El primero de ellos, el amor. El segundo de ellos, el olvido. Y el tercero de ellos, el restablecimiento de las relaciones rotas. He aquí los 3 ingredientes del perdón verdadero. Amor, olvido y restablecimiento de las relaciones rotas. Vamos a mirarlos de una forma detenida o relativamente detenida a cada uno de estos 3 ingredientes. Mirad, hablando del primero de ellos, el ingrediente del amor de Cristo hacia nosotros en su perdón, lo encontramos expresado de una forma extraordinaria en Lucas 23:34. Mirad cómo aquí se manifiesta el ingrediente del amor en el perdón de Cristo sobre nosotros. Lucas 23:34. Mirad qué forma más maravillosa de presentarnos la Escritura, el ingrediente del amor en el perdón de Cristo sobre nosotros. 23:34. Dice así. Y Jesús decía, haciendo alusión a lo que antes hablábamos. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En este pasaje vemos como el perdón de Cristo es un perdón que nace en una solicitud que Él le hace al Padre. Está en la cruz, crucificado de pies y manos, le están matando sin haber hecho nada para merecerlo. Muy bien. Y Él levanta los ojos al cielo y dice, Padre, perdónalos. ¿A quiénes? A mis matadores, porque no saben lo que hacen. Mirad la petición de perdón de Cristo. Es una petición de perdón con argumento. Es decir, Jesucristo no simplemente ha dicho, Padre, perdónalos. No, ha dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En este argumento, porque no saben lo que hacen, se encuentra la sinceridad del perdón que está demandando. Él ha demandado perdón. Padre, perdónalos. Pero ahora ha argumentado su petición, porque no saben lo que hacen. Este argumento, porque no saben lo que hacen, es realmente el que nos muestra la sinceridad de la petición de perdón de Jesús. Mirad, si Jesús hubiera dicho, Padre, perdónalos, hubiera quedado al arbitrio del Padre el perdonarlos o no. Pero es que Él se quiere asegurar que la respuesta del Padre va a ser positiva. Por eso no dice tan solo, Padre, perdónalos, sino que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El argumento es tan poderoso que se asegura el perdón del Padre. ¿Por qué? Porque este argumento es lo mismo que si hubiese dicho Jesús, perdónalos porque lo que hacen lo están haciendo en ignorancia. Y yo, que soy persona divina como tú, que compartimos la naturaleza de la deidad, sé bien que en la deidad la ignorancia se pasa por alto. Por lo tanto, su argumento, porque no saben lo que hacen, es un argumento tan eficiente que muestra también su sinceridad en cuanto al perdón perdido, que se asegura que el perdón pedido al Padre sea por el Padre concedido. Esto es extraordinario. Es decir, el argumento con el que el Señor pide el perdón nos garantiza que ese perdón pedido es sincero. Si nos trasladamos un poco más atrás en la biografía de Jesús, nos daremos cuenta que Jesús preparó la ignorancia que usó como argumento para asegurarse el perdón del Padre, la preparó a mitad de su ministerio público. Y esto ya te mata, esto ya mueres. Nuestro Señor prepara el argumento de ignorancia que se aseguraba la recepción del perdón divino a mitad de su ministerio. Ya sabéis que a mitad de su ministerio el Señor cambia su forma de predicar y empieza a predicar por parábolas.
Y los apóstoles le preguntan en cierta ocasión, dice, oye, ¿por qué has cambiado tu forma de predicar? ¿Por qué predicas por parábolas? Y el Señor en la intimidad les responde y les dice, para que viendo no vean, para que oyendo no entiendan, para que no se conviertan y yo los salve. Si no examinas bien lo que el Señor le dice a los apóstoles, entonces te equivocas. Parece un galimatías. Dice, ¿por qué predicas por parábolas? Dice, para que viendo no vean, para que oyendo no entiendan, para que no se conviertan y yo los salve. El resultado final es salvarlos. Pero ¿cómo los salvas? A través de que viendo no vean, a través de que oyendo no entiendan y a través de que no se conviertan. Dice, claro, les estoy velando el mensaje para que no entendiendo el pueblo judío lo que realmente yo soy y he venido a hacer, me entreguen a la cruz como un impostor. Y por morir en la cruz voy a traer salvación para ellos y también para el resto de la humanidad que me quiera creer. Increíble. El Señor ha preparado la ignorancia de sus matadores a mitad de su ministerio. Y ahora esa ignorancia preparada a mitad de su ministerio la usa Él como el argumento sólido que le va a garantizar que el Padre le entregue el perdón pedido. Esto es pedir perdón con sinceridad. Esto es entregar perdón de forma genuina. Por lo tanto, el primer ingrediente es el amor, ¿de acuerdo? Y el amor lo vemos ahí, en la forma que tiene Jesús de pedir perdón en favor de sus matadores. Maravilloso. ¿De acuerdo? Pero hemos dicho que además del ingrediente del amor, el perdón verdadero tiene olvido. Mira, el ingrediente del olvido en el perdón de Cristo hacia nosotros lo encontramos perfectamente plasmado en la carta a los Hebreos, capítulo 8, verso 12. Mira lo que dice Hebreos 8:12 en cuanto al ingrediente del olvido en el perdón verdadero. Hebreos capítulo 8, verso 12. Dice así. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El ingrediente del olvido en el perdón de Cristo hacia nosotros está perfectamente plasmado en este texto que acabamos de leer, donde se nos informa que bajo el nuevo pacto de la gracia nuestros pecados e iniquidades son totalmente olvidados. Alguno podrá decir, pero es que no se puede olvidar lo que uno vivió. Es verdad, no estoy hablando literalmente de olvidar como que tuvieses una amnesia, no, porque Dios tampoco es amnésico. A veces predicamos y decimos, Dios es amnésico en cuanto al pecado. Bien, lo predicamos por ilustrarlo y por hacer el mensaje vivido, pero sabemos que Dios no olvida nada. Como nosotros Amén. Tampoco, siendo tristes humanos, tenemos una composición mental en la que archivamos los sucesos de nuestra vida. Esto es inevitable. Cuando yo hablo del olvido como ingrediente del perdón verdadero, lo que estoy realmente diciendo no es en relación a una amnesia literal, sino que lo que estoy hablando es que puedo recordar lo que pasó, pero sin recibir daño por el recuerdo. ¿Cuándo sé que he olvidado espiritualmente? Cuando pienso en lo que ocurrió ocasionalmente y ya no me hace daño al corazón. Muy bien. Ese es el olvido como ingrediente del perdón verdadero. ¿De acuerdo? Pero hemos dicho que el perdón verdadero tiene amor, tiene olvido, pero también, la tercera parte, restauración de las relaciones rotas. Esta es a veces la que más nos cuesta. El ingrediente del restablecimiento de las relaciones rotas como parte del perdón verdadero lo vemos plasmado claramente en Marcos 16:7. Volvéis a sacar vuestra Biblia, Marcos 16:7. Es imprescindible tener siempre la Biblia en la mano. Amén. Marcos 16:7. Mirad lo que dice la Biblia en el texto citado en cuanto al restablecimiento de las relaciones rotas. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, esto es precioso, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Aquí vemos cómo Jesús manda llamar a Pedro después que éste le ha traicionado, después de que éste le ha negado. ¿Y para qué le manda llamar? Para restablecer con él la amistad rota
como exteriorización de que verdaderamente le había perdonado. Él dice, decía a los discípulos y a Pedro. A Pedro le menciona de forma particular, al resto de forma general. ¿Por qué mencionas a Pedro de forma particular? ¿Tienes alguna clase de favoritismo? Diría Jesús, no, no es favoritismo. Es que sé que él me negó 3 veces y si no lo menciono por nombre le da lache y no viene. Él tiene que saber que mi perdón sobre él es sincero, que no me he olvidado de su nombre, me he olvidado de su pecado. Decirle que venga, que quiero restablecer mi relación con él. Qué bien. Aunque la rompió él, es verdad, la rompió él. A veces nos negamos a restablecer relaciones bajo el argumento de yo no lo hice, la otra parte. Bien, bien. Aquí también Pedro fue el que lo hizo, Jesús no hizo nada indebido. Pero así todo, el que sufrió el agravio llama a aquel que le cometió el agravio. Decirle que venga, que yo lo amo y que me he olvidado de su pecado, no me he olvidado de él. Por lo tanto, quiero restablecer la relación rota con él. Por lo tanto, el perdón verdadero tiene amor, tiene olvido y tiene la capacidad de restablecer las relaciones rotas. Cuando el apóstol San Pablo nos dice, perdonad como Cristo os perdonó, nos está diciendo, perdonad de forma sincera, es decir, con amor, olvidando y restableciendo las relaciones rotas. ¿De acuerdo? Mirad, hagamos un resumen global de lo que hasta aquí hemos enseñado, para percatarnos o para refrescar lo que hasta aquí hemos compartido. Si no perdonamos, Dios no nos perdona. Segundo, cuando no perdonamos, recibimos el enojo de Dios y también su disciplina, que se puede manifestar en el hecho de que por nuestra falta de perdón permita una plataforma desde la que un demonio nos pueda estar ministrando. Tercero, la falta de perdón será un freno que impedirá que Dios nos use y que manifieste su poder en nosotros. Cuarto, si no hay perdón, el amor de Dios no puede fluir en nosotros. Y quinto, el verdadero perdón debe de llevar en sí amor, olvido y restablecimiento de relaciones rotas. ¿De acuerdo? Amén. Mirad, sería tomar ya mucho tiempo. Creo que hasta aquí tan solo voy a terminar apostillando algo. Adelante, por favor. Voy a terminar apostillando esto tan solo, ¿de acuerdo? Voy a terminar apostillando esto y después, en la última sección, si queréis, lo agrandamos. Voy a terminar tan solo diciendo esto. El hábito del perdón sincero, que nos va a evitar todos los matices negativos de los que hemos hablado, se puede conseguir y hay metodología bíblica para hacerlo. Y la metodología bíblica es orar en favor del que te ultraja y bendecir al que te trató mal. Orad y bendecid a los que os ultrajan, a los que os maldicen. Eso dijo el Señor. He aquí la metodología sencilla. Orad y bendecid. ¿A quién? A los que os ultrajan, a los que os maldicen. Orad por los que os ultrajan, dijo el Señor. Bendecid a los que os maldicen. He ahí la metodología sencilla. Nos tenemos que acostumbrar para que nuestro corazón esté sensible, para que la maquinaria interna esté sensible y sea fácil poder perdonar. Lo que nos tenemos que habituar es a orar por los que nos ultrajan y a bendecir a los que nos maldicen. No vos estoy hablando de escritorio, vos estoy hablando desde la experiencia vivida. Sí, porque todos alguna vez hemos sido traicionados, todos alguna vez hemos sido agraviados y también alguna vez nosotros hemos agraviado a otros. Pero tenemos que aprender a comer con Judas en la mesa. Pero es más, tenemos que aprender a lavarle los pies a Judas. Pero es más, tenemos que aprender a darle el bocado de pan a Judas. Ese bocado de pan que es un mensaje sin palabras en la que le estamos diciendo, tú quizás no quieras ser mi amigo, pero yo sí quiero ser el amigo tuyo. Y para que podamos vivir ahí, tenemos que hacer caso a las metodologías que Jesús nos enseñó. Orad por los que os ultrajan. Bendecid a los que os maldicen. Orad y bendecid. Yo he vivido esto en carne propia. Yo a veces he sido maltratado, otras veces el maltrato lo he hecho yo, pero ahora estamos hablando de esta parte. Y cuando me he sentido agraviado, cuando me he sentido traicionado, cuando me he sentido dañado, yo soy como tú, mis sentimientos afloran y me cuesta perdonar. Pero ¿sabes qué? Esta sencilla metodología que me enseñó Jesús me ha servido siempre. Orad por los que os ultrajan. Y me he puesto de rodillas y he orado por aquel que me ultrajó. Alguno dirá, pero
¿Lo hiciste sintiéndolo? Digo, no, lo hice obedeciendo. Muy bien. El sentimiento en estos casos no tiene que ir por delante de la voluntad. La voluntad debe de ir por delante del sentimiento. Si ponemos el sentimiento por delante de la voluntad, es como poner el carro delante del caballo. Cuando uno empieza a orar por alguien que le ha maltratado, no necesariamente tiene que sentir deseos de orar por él. Lo que tiene que hacer es orar aunque no tenga ese sentimiento. Pero la oración por él, repetida, verbalizada, provocará que el sentimiento aparezca. No sé si me estoy explicando bien. Perfectamente. Yo he orado por el que me ha ultrajado, no porque sintiese orar por él, sino porque Dios me dijo que orase. No oro por sentimientos, oro por obediencia. Y he empezado a orar por él. Y con mi boca he empezado a decir: Señor, lo presento delante de ti, te ruega mi alma, su vida vaya bien. Y he empezado a enumerar ciertas áreas de su vida y he pedido al Señor por él. Y a medida que yo iba orando, se iba provocando el milagro en el corazón. Y el sentimiento que no estaba empezaba a florecer. Pero no me he conformado con orar por el que me ultraja. He seguido bendiciendo al que me maldice. Cuando hablamos de bendecir al que maldice, no solo estamos hablando de decirle a Dios, bendícelo, estamos hablando de bendecir. Cuando yo he tenido que hablar de alguien que me ha hecho mal en una conversación, yo nunca haré alusión de sus defectos, aunque sé que los tiene porque los he sufrido. Pero si tengo que hablar de él, tan solo lo haré para bendecir, para hablar de sus virtudes. Y orando y bendiciendo y orando, en favor del que te ultraja, en favor del que te maldice, se provoca el milagro en el corazón y aparece el sentimiento de Dios, porque no es tu sentimiento ni mi sentimiento, no es tu amor ni mi amor, es el amor de Dios. Cuando yo oro por el que ultraja y bendigo al que me maldice, se provoca el milagro que está enseñando en la palabra del Señor. Ese milagro que dice que el amor de Dios será derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. La palabra nos promete que el amor divino, ese amor perfecto, ese amor que no necesita algo para manifestarse, ese amor que muere por aquellos que son enemigos, ese amor que en la cruz del Calvario pide perdón por los que le están maltratando. No estamos hablando del amor fileo, ni tampoco estamos hablando del amor eros, estamos hablando del amor agape, ese amor que es distintivo de la naturaleza divina. Dice la Biblia que se derrama en nuestros corazones, ¿por medio de quién? Por medio de la persona del Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora bien, para que el Espíritu Santo derrame del amor agape en mi corazón, previamente yo tengo que estar orando por el que me ultraja y bendiciendo al que me maldice. Cuando oro y bendigo, estoy dando las herramientas al Espíritu Santo para que derrame de su amor en mi corazón. Y cuando el amor agape llega a mí, que es algo ajeno a mí, pero que Dios me lo puede transmitir, Dios nos puede transmitir su amor. Cuando Dios me transmite su amor porque yo oro por el que me ultraja y bendigo al que me maldice, entonces ese amor agape es el que provoca el milagro del sentimiento de benignidad hacia aquel que me maltrató. Entonces, esto de lo que hemos estado hablando es posible. No estamos hablando de utopías, estamos hablando de cristianismo real, de a diario. Y todo lo hacemos gracias a lo que Él hizo, porque lo que Él hizo se nos puede transmitir a nosotros. Y vuelvo a repetir, para alcanzar este hábito de perdón, orad por los que os ultrajan, bendecid a los que os maldicen. Bien, esta última parte la he tenido que comprimir, pero creo que se ha entendido suficientemente bien. Así que yo hasta aquí os doy plaza a vosotros para que continuéis con el devenir del programa. Amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Esta última parte, como bien decías, no solamente era importante, era imprescindible. El tema ha sido maravilloso. Un tema que cualquiera de nosotros diríamos que tenemos por la mano, pero llevado a una masterclass, a una exposición maravillosa que nos has traído en esta noche. Es un tema, como bien decías, muy práctico, muy necesario. Hemos hablado, hemos escuchado, hemos enseñado, hemos recibido enseñanza, pero había detalles, había ese hilo de Dios que Dios ha traído mayormente esta última parte, cómo se puede por medio de la palabra, porque estamos hablando de doctrina bíblica,
para temas de vida cotidiana, necesarios en el andar de cada uno de nosotros. Yo soy siervo de Dios, ya llevo unos años ministrando y a día de hoy Dios me ha hablado. Amén. ¿Por qué? Porque es algo que en el día a día nos lo encontramos. Como bien decías, a veces herimos, otras veces nos hieren. Amén. Y la palabra de Dios pues, venía hablando y venía reconfortando y venía dando pues esa directriz de cómo debe de hacerse. Y la verdad es que te aplaudo y te doy muchas gracias, Lolo. Muchísimas gracias por este tema. La gente está disfrutando. Me ha sido imposible poder seguir. He leído algún comentario, pero me era imposible seguir el ritmo de los comentarios. Ha sido maravilloso y te doy muchas gracias. Que Dios te bendiga muchísimo en el nombre del Señor. Y no sé si habrá alguna pregunta por aquí, la cual yo no he visto porque me era imposible de seguir. He tenido un poquito de problema de la cobertura y alguna sección me costaba pues de entender, pero luego rápidamente se recuperaba. Y si mis hermanos están pues por ahí conectados y tienen alguna pregunta, o tú mismo, Hugo, me la pones por aquí por el escritorio y la compartimos con el hermano. Había una pregunta que sí que me ha parecido leer así de pasada. Decía un hermano a modo de pregunta personal, ¿y si yo quiero hacer medios para restablecer esa relación con mi hermano y ese hermano no me da la oportunidad, lo llamo, no me contesta, yo ya lo he perdonado, yo ya he hecho esa acción, he olvidado, doy ese paso para restablecer la relación y ese hermano no me recibe ese perdón? ¿En qué posición me deja a mí bajo esa tesitura? ¿Cuál sería tu opinión, Lolo, hermano? Lo que dice la palabra del Señor: estás en paz con todos en cuanto esté de vuestra parte. Estoy parafraseando la Biblia, pero la Biblia viene a decir que nosotros debemos de estar en paz con todos en cuanto nos sea posible. Es verdad que en ocasiones nosotros tendemos un puente, pero la otra parte se niega a transitar el puente. ¿Qué ocurre? ¿Qué debemos de hacer? Sencillamente tener paz. Porque si lo hemos hecho con sinceridad delante de Dios, que a Él ya sabéis que no hay quien le engañe, si hemos tendido el puente de restablecer la relación con sinceridad delante del Señor, pero la otra parte no quiere transitar ese puente, nosotros tenemos que tener paz, sencillamente paz. Tampoco podemos caer en otro error que no hemos tocado porque los temas son interminables, ya sabéis, pero aprovecho en la pregunta, tampoco debemos de caer en permitir relaciones de abuso que también se han dado. Voy a matizar esto. Sí, hay ocasiones que entre creyentes hemos visto como pastores relaciones de abuso. El típico creyente que está enojado con otro hermano en la misma iglesia, este segundo decide de rectificar y recibe la convicción por el Espíritu Santo de restablecer las relaciones. Y entran todos los pasos de los que hemos estado hablando. Y lo hace con sinceridad. Pero esta otra parte no quiere. Y encima de que no quiere, lo que quiere es colocar un yugo de culpabilidad sobre la otra parte. ¿De acuerdo? Que eso también lo hemos visto. Y eso son relaciones de abuso. Ante eso no. Yo eso tampoco lo he consentido como pastor. Yo me he encontrado con casos de esto donde una de las partes tiende el puente y la otra se niega a transitarlo, y la otra parte ha llegado a decir, no, pero este tampoco puede estar participando de privilegios en la iglesia, porque mi relación con él sigue estando rota. Digo, no, te equivocaste. Tú no tienes derecho a imponer un yugo sobre este cuando este ya lo ha roto. Este te ha tendido un puente, tú no lo quieres transitar. Si no lo quieres transitar, queda de tu parte. Pero por la parte de él, delante del Señor está bien. Delante del Señor está disculpado. Porque tú lo que quieres es mantener la relación rota, porque todavía no le perdonaste en el corazón y quieres mantener esa venganza sobre él para que no tenga privilegios dentro de la iglesia. Eso no se puede consentir. Las relaciones de abuso no se pueden consentir. Entonces, en respuesta a esa pregunta, si el hermano en cuestión que hace la pregunta lo ha hecho todo de forma sincera delante del Señor, y sería absurdo intentar hacer delante del Señor las cosas sin sinceridad, ¿no? Porque no habrá nada más fuera de razón que intentar engañar a Dios.
Si este hermano ha hecho todo sinceramente delante del Señor y ha extendido el puente y la parte contraria no quiere transitar el puente, lo que te digo es paz. Sencillamente paz. Y cuando él se disponga a atravesar el puente, desde luego recógelo, ¿eh? Aunque tarde, aunque tú digas, ahora vienes, no, eso no se puede decir. Cuando él decida transitar el puente que ha extendido, recibe a ese hermano. Reconcíliate con él, abrázalo, quiérelo, confirma el amor para con él, como dice San Pablo en la carta a los Corintios en relación a aquel incestuoso, ¿no? Cuando el incestuoso se arrepintió, dijo, confirmad el amor para con él, para que Satanás no gane ventajas porque no ignoramos sus maquinaciones. Si has tendido el puente y éste se niega a atravesarlo, tú por lo pronto, paz. Delante del Señor, tú hiciste todo lo que estaba de tu parte. Pero cuando se decida transitarlo, recíbelo y abrázalo. Pero mientras tanto, paz, tranquilo, tú lo has hecho bien. Aparece por ahí una pregunta, ¿no? Amén. Sí, no, discúlpame que se me ha cortado un momento la cobertura y me he quedado congelado. Amén, pero sí la veo. Mi hermano José de Catral hace una pregunta. Dice, tengo una pregunta. ¿Y si el ofendido soy yo, tengo que pedir perdón? No, hombre, el que pide perdón es el que ha cometido la ofensa. Muchas ocasiones también ahí hemos errado, ¿de acuerdo? Si yo te hago el daño a ti, tú no tienes que venir a pedirme perdón a mí, porque tú eres el dañado. Tú lo que tienes que tener es disposición para perdonar. Y yo lo que tengo que tener es humildad para pedirte perdón. ¿De acuerdo? Muy bien. Si yo soy el que hace el daño, soy el que tengo que ir donde ti a pedirte perdón. Tú no tienes que venir donde mí, porque tú no me has hecho el daño. Vamos a llevarlo a un extremo, ¿de acuerdo? Vamos a llevarlo a un extremo. Si yo mañana me voy donde tu casa y sin razón alguna voy donde la casa, cojo un palo y te destrozo el coche delante de ti, ¿vale? Y después de destrozarte el coche te digo, ¿qué pasa? Y tú, que eres un buen cristiano, agachas tu cabecita y no me dices nada. Y me marcho. Mañana que vas a venir a pedirme perdón tú a mí, pero si el coche era tuyo y te lo he destrozado yo. Tú lo que tienes que tener es disposición en el corazón. Tú lo que tienes que hacer es estar orado, y bendiciéndome. ¿Para qué? Para cuando yo llegue a pedirte perdón, en ti no haya resquicio. Sí, Lolo, que te perdono, no te preocupes, que un mal día lo tiene cualquiera, tranquilo. ¿De acuerdo? Entonces, no pide perdón el que recibió el agravio, pide perdón el que lo cometió. El que comete el mal pide perdón y el que recibe el mal tiene que tener disposición para dar el perdón pedido. Amén. Yo entro dentro de esa pregunta a un matiz personal. ¿Y si la persona que comete el agravio no me pide ese perdón? Porque todos nos hemos encontrado casos de que aún en el que hace el agravio hay ese orgullo o esa falsa creencia o que uno se hace fuerte en su razón, porque razones pues a la hora de la verdad tenemos todos y se piensan que aún tienen razón y esa persona no me viene a pedir perdón. Y personalmente lo hemos vivido y lo hemos visto y lo hemos ministrado. Y cuánto daño hace, ¿no? Estar esperando que alguien venga a pedirte ese perdón y esa persona no viene nunca a llamar a la puerta y eso va reconcomiendo por dentro. ¿Vale? Y en esos casos... Escuchen. Y alguna vez no vendrán. Y alguna vez no vendrán, exactamente. No vendrán. ¿Qué hago con eso? ¿Qué tanto hiere? Volvemos a incidir en lo mismo. Lo que yo tengo que tener es mi corazón preparado siempre para dar el perdón cuando se me pida. Mira, te voy a hablar en primera persona, porque como no conocéis a la gente con la que yo convivo, pues entonces... Pero mira, un hermano al que yo aprecio, la verdad es que me sané, ¿no? No digo que me sané al instante, ¿no? Pero me sané, Dios me sanó, ¿de acuerdo? Bueno, pues este hermano en cuestión, que lo considero mi hermano y es mi hermano, me dañó, ¿no? Y lo que tú dices, yo esperaba que él viniese a pedir perdón, pero no vino. De hecho, a día de hoy no ha venido. pero yo preparé. Todos tenemos algún caso así. Preparé mi corazón con este tema, ¿no? De orar y de bendecir, ¿no? Y lo que hice sencillamente fue que el tiempo pasó, ocasionalmente nos tuvimos que encontrar y yo hice como que no había pasado nada. Pero eso no le exime a él de su responsabilidad de tener que haber pedido perdón. Yo ya entré en una actitud en la que como que no haya pasado nada. Buenas tardes, buenos días, ¿qué tal? Para acá, para allá. Como que no ha pasado nada. Pero eso no le exime a él de la responsabilidad de pedir perdón.
Yo mañana te hago un daño a ti. Yo mañana te hago un daño a ti. Pero por mi orgullo me niego a pedirte perdón. Y puntualmente nos vemos. ¿Dónde nos vemos? Pues yo que sé, en una reunión de obreros, o en un mercadillo, pues en un mercadillo. O yo que sé, en el Mercadona comprando, pues en el Mercadona comprando, ¿no? Que a veces llevamos a las mujeres, ¿no? Bueno, donde sea, nos vemos puntualmente. Pero tú notas que yo no te acabo de pedir perdón. Los dos somos conscientes de que yo te he hecho un daño. Y tú eres un creyente maduro y llega un momento en que pasas por alto. ¿De acuerdo? Buenas tardes, Lolo, adiós, ta. Haces ver como que no ha pasado nada, aunque tú sabes que ha pasado yo también. Esa actitud tuya, que es buena, no me exime a mí de mi responsabilidad como creyente de tener que un día tener que pedir perdón. Y si no te lo pido, será algo que estará en mi debe. Esto es así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante eso? Como que no ha pasado nada. El problema está en él, porque está en su debe. O el problema está en nosotros y somos nosotros los que lo estamos haciendo. ¿De acuerdo? Amén, amén. Ya tenemos por aquí otra pregunta de Daniel María. Dice una pregunta: si no se perdona, ¿en qué sentido Dios no nos perdona? ¿Qué consecuencias se acarrea? ¿Vale? Bien, pues todas aquellas de las que hemos estado hablando, ¿no? Hemos hablado de una serie de consecuencias negativas. La primera de ellas es la que hemos mencionado, ¿no? Si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos perdona a nosotros. Eso es así, tal cual. Si tú no perdonas a tu prójimo, Dios tampoco te perdona a ti. Pero también es verdad que recibimos el enojo de Dios y en ocasiones hasta su disciplina. Y nuestra falta de perdón ocasiona plataformas al enemigo para que nos ministre. Pero también hemos hablado de la consecuencia negativa de que la falta de perdón impide en ocasiones que el poder de Dios repose sobre nosotros. ¿Por qué? Porque si no perdonamos, nuestras oraciones es como que no alcanzan al trono de Dios. Pero también es verdad que si no perdonamos, impedimos que fluya en nosotros el amor de Dios. Todo esto lo hemos hablado, pero lo repetimos ahora. Entonces, si no perdonamos, Dios no nos perdona. Si no perdonamos, recibimos el enojo de Dios. Si no perdonamos, estamos dando una plataforma a los enemigos, a los demonios, para que nos puedan ministrar. Si no perdonamos, impedimos el poder de Dios en nosotros, aunque lo pidamos. Y si no perdonamos, pues el amor de Dios realmente deja de fluir en nuestros corazones. Es muy negativo todo lo que recibimos a causa de no perdonar. Entonces, esto es tal cual lo dice la Escritura. Amén. ¿Podríamos llegar, tomando el hilo de esa pregunta, a decir que se puede llegar a perder la salvación por causa de no perdonar? Vamos a ver, entramos en un terreno pantanoso, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de pantanoso, pues hablamos de que no hay una firmeza. Pero yo voy a responderte con otra pregunta, ¿de acuerdo? La reiteración del pecado en la vida del creyente puede ocasionar la pérdida de la salvación. Evidentemente. Cuando hablamos de la apostasía, hablamos de la negación de la fe. Y cuando hablamos de la carta de los Hebreos, hablamos de lo que es la advertencia continuada del autor de los Hebreos ante el riesgo de poder perder la salvación. Por lo tanto, la salvación se puede perder. Ahora bien, ¿cuándo se pierde la salvación? Cuando la incredulidad toma el lugar de la fe. Hemos adquirido la salvación por la fe, la perdemos por la incredulidad. ¿Cuál es la manifestación de la fe verdadera? Las buenas obras. ¿Cuál es la manifestación de la incredulidad? El pecado continuado. Cuando en la vida de un creyente hay pecado continuado, lo que me preocupa no es la exteriorización de la incredulidad, sino la incredulidad misma. Porque el pecado continuado nace de la matriz de la incredulidad, como las buenas obras nacen de la matriz de la fe. Entonces, evidentemente, si decimos que el pecado continuado es evidencia de incredulidad y decimos que la incredulidad nos separa de la salvación que adquirimos por fe, tendremos que decir que negarnos a perdonar reiteradamente es pecado. Por lo tanto, corremos el riesgo de perder la salvación, evidentemente. Amén. Amén. Perfecto. Gloria a Dios. Dios te bendiga por esa capacidad. Vamos a seguir con otra pregunta. ¿Qué pasa si a quien se le ofendió partió con el Señor y el ofensor no pudo pedirle perdón? ¿Sufre las consecuencias para siempre por la ofensa cometida a esa persona? No. Y he respondido rápido y la pregunta tiene su...
Y sí, tiene miga. Pero digo no, porque es así. Y ahora lo razono. Vamos a ver. Dice la palabra del Señor que nuestro arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento no de obras muertas, sino de obras vivas. Por ligar esto con lo que voy a decir ahora. El arrepentimiento tiene que tener una manifestación, obras vivas y no obras muertas. Es decir, tenemos que restituir los males que hacemos. Pongo un ejemplo. Voy a usar del arrepentimiento para después ligarlo con el perdón, ¿de acuerdo? Yo te robo a ti 20.000 euros, ¿de acuerdo? Y ahora de que llego a casa con los 20.000 euros en el bolsillo, el Espíritu Santo me redarguye de pecado. Y digo, ¡ay! Que le he robado 20.000 euros. Y esto es pecado. Pero los tengo en mi mano, los 20.000 euros, ¿vale? Y delante del Señor digo, ¡ay, Señor, perdóname, que es verdad que le he robado los 20.000 euros! Pero los 20.000 euros en mi mano. No vale con tan solo decirle al Señor, perdóname. Después de pedirle perdón al Señor, me tengo que levantar, irme a tu casa y decirte, mira, que he tenido un momento de debilidad, lo estoy pasando mal, vi los 20.000 euros en la mesa y los cogí, tómalos, que son tuyos. Eso sería la obra que manifestaría que mi arrepentimiento es verdadero, ¿de acuerdo? Muy bien. Traslademos eso al tema del perdón. El tema del perdón tiene que tener exteriorización, eso es indudable. Es decir, si yo me he dado cuenta que le he hecho un daño a un hermano y he sentido que tengo que ir a pedirle perdón, evidentemente tengo que ir. No me basta con decir en casa qué mal le he hecho al fulano, qué malo soy, Señor, discúlpame, que es verdad que le he dañado. No me vale con eso. Me tengo que levantar, tengo que ir donde el fulano y decirle, fulano, lo que he hecho no tiene nombre. Perdóname en el amor del Señor. Pero, ¿y si el fulano ya no está? Oigan, si no está, no podemos comunicarnos con los difuntos. Por lo tanto, si no hay posibilidad de hacerlo, pero tú en tu corazón has sentido que realmente si estuviera vivo, estuvieras delante de él besándole las manos y pidiéndole que te perdonase, si eso es verdad en ti, tú estás perdonado delante del Señor y las consecuencias no te alcanzan. ¿Por qué? Porque no le puedes ya pedir perdón, sencillamente porque el hermano faltó, ya no está con el Señor. Entonces, si alguien se siente en esa situación, si realmente en tu corazón ha existido la sinceridad de querer pedir perdón por el mal que hiciste, pero la imposibilidad de no hacerlo porque partió el hermano, ten paz. No te van a alcanzar las consecuencias y el Señor te perdona. Muy bien, muy bien. Gloria a Dios. Otra pregunta de Natalio. Quiero decir algo que decía mi hermano José en el escritorio, que normalmente a nuestros expositores no les hacemos tantas preguntas. Con Lolo hacemos la excepción porque es un hombre de tanta capacidad y nos hace tanto bien preguntarle y sacar de esta riqueza que él tiene, que nos vemos con esa libertad siempre que él pues no tenga otra cosa que hacer, pero nos hace mucho bien de poder compartir este programa y de hacer las preguntas que hacemos, porque sabemos que tiene esa capacidad en el nombre del Señor. Lánzame esa pregunta que estaba en el escritorio. Amén. Una última pregunta, si les parece bien, que ya la hora es avanzada y ya dejaremos al hermano que descanse. ¿Se puede perdonar en el corazón, pero sin tener esa toma de perdón con el dañado? A ver si le entendemos bien la pregunta. ¿Se puede perdonar con el corazón, pero sin tener esa toma de perdón con el dañado? Creo que iba acorde a la respuesta que hemos tenido en la pregunta anterior, ¿no? Que si no tomo la determinación de llevar hasta las últimas consecuencias mi perdón, ¿vale? De restablecer la relación, de darle el paso, no es un perdón verdadero. O sea, no significa que no se haya dado un paso, sino que no se ha completado el ciclo, ¿no? Muy bien. Lo necesario para que pueda tener ese perdón real. Lo has respondido perfectamente. Perdonar en el corazón ya está bien, ya es un paso, pero evidentemente sería incompleto ese perdón si no vas a la persona a la que se lo tienes que pedir, ¿de acuerdo? Entonces, está bien, en el corazón te sientes condolido y le quieres pedir perdón, pero no vas. El primer paso es malo, no es bueno, pero para hacerlo excelente tienes que dar el segundo paso. Solo con el segundo paso completarás la tarea. ¿De acuerdo? Entonces no basta con sentirlo en el corazón, hay que añadirle ir al lugar y pedir el perdón y reconocer el daño que se hizo. ¿De acuerdo? Siempre que tú hayas sido el que hayas dañado. Aquí tengo que puntualizar algo. Tengo que puntualizar algo aquí. El ideal es como lo hemos expresado.
Ahora, aquí hay que puntualizar algo. Puntualizar algo en relación preferentemente a la cultura a la que pertenecemos la gran mayoría de los que aquí estamos. En esta cultura hay muchas implicaciones familiares y hay casos muy puntuales y muy concretos en los que no se tiene la posibilidad de ir a la otra parte, porque ir a la otra parte puede ocasionar un mal todavía mucho mayor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, damos lo que es la respuesta ideal y mantenemos, dejamos un margen en el que decimos, puede haber casos que sería necesario tratarlos para saber si el ir sería más perjudicial que no el ir. Por lo tanto, ese margen lo dejamos para casos excepcionales que pueda haber. La regla es esta. La regla es, lo siento en el corazón y lo completo yendo al lugar a pedir perdón. Esta es la regla. Y luego, como no hay regla sin excepción, podrá haber excepciones por matices culturales, ¿de acuerdo? Esas excepciones, como consecuencia de matices culturales, quedarán al amparo de la administración del pastor. Pero la regla es esta. Luego estarán las excepciones, que siempre hay que dejar un margen para las mismas, ¿de acuerdo? Muy bien. Un matiz muy importante, creo, porque sí que es verdad que nos hemos encontrado ocasiones en las cuales el dar ese paso puede causar un perjuicio que se puede evitar no haciéndolo, y eso no implica que no debas de perdonar, que no esté en tu corazón el restablecer la relación, pero a veces puede traer consecuencias más en un pueblo cultural como el que tenemos nosotros, en el cual puede tener pues repercusiones. Una respuesta maravillosa. Ese margen lo dejamos ahí y queda a la administración pastoral, que son los que realmente manejan los casos de cerca. Muy bien, maravilloso, maravilloso. Gloria al Señor. Pues, hermanos, no quiero ser más canso. El hermano ya lleva cerca de 2 horas ministrando y de verdad que creo que poco más se le puede sacar. Sé que hay mucho más, pero el tema ha sido maravilloso. Nos ha dado una excelencia de programa. Hemos disfrutado. Lolo, eres como decía que eres inevitable. La verdad es que muchas gracias, lo reitero, de parte de todo el programa, de todos los hermanos que están. Hemos disfrutado. Está ardiendo el escritorio a preguntas, pero creo que hasta aquí nos ha bendecido mucho el Señor, amén, y así otro día pues podemos abusar de la confianza que tenemos con Él, lo volvemos a invitar y volvemos a disfrutar de su persona, que siempre es para gloria y bendición de nuestras vidas. Pues simplemente gracias a todos los que nos escucháis, gracias por hacer grande el programa. Saben que el programa, la única intención es de bendecir, de hacer llegar la palabra de Dios a cada vida, de que la palabra de Dios pues sea predicada y de que podamos aprender con humildad, con sencillez. Somos una plataforma que tiene pues la aprobación de nuestra obra. Nosotros somos de Filadelfia y nosotros en consecuencia nuestros expositores pertenecen a nuestra obra, hombres de Dios que tenemos de esta talla como el que tenemos hoy y como tantos que pasan en nuestro programa, y les damos gracias a todos y como no a ustedes, amén, que por ustedes pues es posible el programa y son nuestra razón de ser, ¿vale? Gracias en el nombre del Señor.